Mis amados, todos sean bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Les doy la bienvenida de veras. Me alegra verlos. Es un gusto, me gozo con ustedes por venir a degustar la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos. Les doy la bienvenida también a los que nos van a ver a través de las redes sociales, en Facebook y YouTube. Todos sean bienvenidos. Preparémonos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, los versos 25 y 26. Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26. Y nos ponemos de pie, honremos a nuestro Dios. Él merece todo de nosotros, Él nos levanta, Él nos sostiene, Él te da todo. ¿O qué no tienes de Él? Todo viene de Él. Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26, dice de la siguiente manera: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero que de repente, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos das vida, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en nosotros. Padre, ahora te pido gracia para hablar esta palabra que tú has puesto en mi corazón, y yo sé que viene de ti, porque cuando estaba leyendo, tú lo pusiste muy fuerte. Dame esa gracia para poder tocar al corazón de mis hermanos y podamos entender que para ti nada es imposible, que tú puedes libertarnos, porque tú eres eso, nuestro libertador, nuestro sanador, Señor. Por eso te damos la gloria a ti, Señor, las gracias a ti, Padre. Pero esa gracia te la pido, Señor, para que no sea yo, sino tú a través de mí, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Un momentito. ¿Te acuerdas de este pasaje? Pablo iba a la oración cada día, pero le salía una muchacha con un espíritu de adivinación, y de tal manera que Pablo ya no se sentía cómodo al caminar en la calle. Estos son los siervos del Altísimo que anuncian la salvación. Entonces, en uno de esos momentos, Pablo le dijo: sal de ella en el nombre de Jesucristo, y la muchacha fue libre. Y eso motivó que tanto Pablo como Silas los llevaran a la cárcel y los metieron en un calabozo, en el más oscuro, en el más húmedo, bajo cadenas en manos y pies. Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Sí? Por eso, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Pero vamos a platicar, vamos a escuchar y a descubrir qué es lo que sucedió con todo esto. Y déjame decirte una cosa: la verdadera alabanza no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra confianza en Dios. Alabar a Dios es fácil cuando todo marcha bien, cuando las cosas están bien, cuando tienes un trabajo, cuando tienes salud, cuando tienes todo alimento, tranquilidad, cuando tu familia está bien, cuando todo está bien, no hay problema, todo marcha bien. Entonces podemos alabar a Dios, podemos cantar, podemos decir gloria a Dios. Pero
cuando estamos pasando por una situación difícil, por una dificultad, que no le ves tú la salida, que parece que el camino se termina, que ves que hay quizás hasta una enfermedad que se pronosticó, se diagnosticó de una manera diferente y que te ha robado la paz. ¿Qué podemos hacer en esto? También podemos decir gloria a Dios, pues deberíamos decir también nosotros gloria a Dios. Pablo y Silas nos enseñan una gran lección. Ellos no estaban en un lugar cómodo. Estaban en un calabozo oscuro, húmedo. Yo creo que con animales rastreros por ahí de todo tipo. Con las manos encadenadas, los pies en el cepo, dice la Escritura. Ellos habían sido golpeados, azotados, encarcelados injustamente. ¿Cómo se sentirían Pablo y Silas en aquel momento? Tenían heridas en su cuerpo, las cadenas en las manos, pero de repente, dice que era medianoche, orando, empezaron a cantar himnos a Dios, empezaron a alabar a Dios. Ellos no esperaron a salir de la cárcel para alabar a Dios. Ellos alabaron a Dios estando aún en la misma cárcel. Y mientras alababan, ocurrió el milagro. Dios intervino en ese momento. Pero se produjo el terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se soltaron. Pero hubo un incidente o un milagro mayor todavía. El carcelero conoció a Cristo y a su familia fue anunciado el Evangelio. Gloria a Dios. Qué maravilloso. La alabanza no depende de nuestras circunstancias, como lo acabamos de ver, como lo acaba de anunciar la Biblia, la palabra de Dios, no depende de nuestras circunstancias. ¿Qué dice el libro de los Hechos 16:25? Que era medianoche, que orando en ese momento Pablo y Silas cantaron himnos a Dios. Pablo y Silas tenían muchas razones para quejarse. Muchas razones para quejarse. Repito, habían sido golpeados, azotados, encarcelados, tratados injustamente. Pero ellos, en lugar de ver sus circunstancias, miraron a Dios y empezaron a alabar a Dios, cantarle himnos a Dios. ¿Qué cantarían? La Escritura no lo dice. Qué bueno que lo pudiéramos saber para poder imitarlos. ¿Qué cantaban? ¿Qué cantaba Pablo y Silas en ese momento? Pero sí dice el salmista en el capítulo 34 y en el verso 1, bendeciré al Señor en todo. Bendeciré al Señor en todo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Por ahí va a aparecer. Mira. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Estás notando lo que dice el salmista? Que debemos alabar a Dios. No solo cuando las cosas marchan bien, cuando todo está bien. Cuando te decía que tengo alimento, tengo mi familia que está bien, tengo trabajo, tengo tranquilidad, tengo paz, no me falta nada. Bueno, puedo alabar a Dios, puedo decirle gloria a Dios, pero el salmista dice, en todo tiempo, si las cosas no marchan como uno quisiera, alaba a Dios. Porque en las alabanzas habita el Altísimo, dice el Salmo, habita el Altísimo.
Y si el Altísimo está en las alabanzas, entonces Él puede obrar ese milagro como lo hizo con Pablo y Silas. Por eso tú y yo debemos nosotros en todo tiempo alabar a nuestro Dios. Pero una pregunta. ¿Qué hacemos cuando llega nuestra prueba? ¿Dejamos de orar? Es decir, cuando te llega ese momento difícil, esa situación difícil, ¿dejas de orar? ¿Dejas de congregarte? Porque es muy común, yo lo veo. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos. ¿Qué hacemos? ¿Nos llenamos de quejas? ¿O seguimos confiando en Dios? Que, como dijo el salmista, pon por favor Habacuc capítulo 3, versos 17 y 19. Si nosotros al momento de que llega esa situación difícil seguimos orando, seguimos confiando en Dios, seguimos alabando a Dios, entonces quiere decir que verdaderamente Cristo es nuestro Dios y que nosotros de verdad somos esos discípulos de Cristo que confían en Él. Dice el Habacuc 3, 17 y 19, aunque la higuera no produzca fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados y no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice el 18, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿De verdad lo sientes? ¿De verdad lo haces? Cuando te llegan esas situaciones que te asfixian y que no te dejan ver más allá, vas y te arrodillas ante Él y le dices, Señor, ya no puedo más, pero yo confiaré en ti, porque tú puedes sacarme de este atolladero en el cual me encuentro. Y eso es lo que debiéramos de hacer todos. Recuerdo, hace 16 años, yo tenía mucho miedo. Tenía que entrar a esa cirugía de cadera. Tenía miedo, es la verdad. Duré, a partir de que me dijeron que necesitaba esa cirugía, una prótesis en la cadera, en el fémur. Duré cerca de 4 meses, 5 meses con muletas. Me daba vergüenza salir a la calle, que me viera la gente con muletas después de que la gente me conocía que yo era un atleta. Era un atleta porque hacía 5 o 6 horas diarias de ejercicio. Y después que me vieran con muletas me daba vergüenza, pero tenía miedo a lo que venía. Tenía miedo y sabía que muchos estaban orando por mí. Y llegó el momento en que ya no pude más. Y empecé a alabar a Dios, a pedir perdón, a limpiar mi corazón. Y no hablo del corazón de carne, fuerte que la Biblia habla de este corazón. Empecé a ponerme en la gracia de Dios. Y en ese momento vino la paz. Habían dicho 2 personas que iba a haber un milagro en mí. Y yo me aferraba a ese milagro porque si va a haber un milagro no es la cirugía, pero en la cirugía era el milagro. Y cuando yo decido la cirugía, llega ese milagro. Llega ese cambio en la persona de Raúl. Porque a partir de ese momento yo era una persona y ese viejo hombre quedó atrás para vestirme del nuevo hombre.
En ese momento yo empecé a confiar en Dios y Dios hizo lo que a Él le tocaba hacer. Lo que era imposible para mí fue posible para Él. Hoy estoy aquí dándole la gloria a Él, pero también revelándote lo que yo viví hace tiempo también. Y que pude ver ese milagro y que hoy puedo hablarte de este testimonio. Así es que confiemos en Dios. Aunque, dice Habacuc, aunque no florezca, aunque no haya, como dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré en el Señor. Y tú también gózate. Yo no sé qué problemas tengas hoy. Yo no sé qué problemas tengas hoy. Pero ¿en qué momento los estás poniendo en las manos del Señor? Él puede hacer las cosas, puede cambiar tu vida en un momento. Ellos empezaron a orar en la medianoche, a cantarle alabanzas, y en ese momento vino el milagro. Dios obró, Dios intervino. Y así puede suceder contigo. Para eso limpia tu corazón. Ponte en paz con Dios para que tus oraciones lleguen hasta el cielo, tus alabanzas lleguen hasta el cielo. Sed pues perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Amados hermanos, tenemos que hacerlo. Pablo y Silas no sabían lo que iba a hacer el Señor. Simplemente ellos oraron y empezaron a alabar. Entonces en ese momento se produce el terremoto. Las cadenas, las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se sueltan. Ellos no sabían que el carcelero iba a terminar entregando su vida a Cristo, porque le anunciaron el evangelio. Pero una cosa sí sabía Pablo y Silas, y una cosa que tú también debes saber, tú y yo debemos saber: Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo Dios para ti, para mí, para todos nosotros, para todos los que creemos en Él. Porque Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro Rey, nuestro Dios. El que conoce nuestro corazón y aún así nos sigue amando. Solo hay que entregar nuestra vida a Él. Por eso Pablo y Silas lo alabaron, porque ellos sabían que Dios sigue siendo Dios. Alabar a Dios no significa que no tengamos problemas. Todos tenemos problemas, unos más grandes, otros más chicos. Todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. Entonces, con mayor razón debemos alabar a Dios. Y cuando alabamos a Dios, lo alabamos, ¿sabes por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Por eso te decía, yo no sé qué estés viviendo hoy, pero ora y alaba, y Dios va a venir en nuestro rescate. Tenemos que hacerlo, mis amados hermanos. Dice el libro de los Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. ¿O tú eres más sabio que Dios? ¿O tú puedes hacer lo que Dios puede hacer? Ahí está, mira, fíjate, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. No lo que tú piensas. A lo mejor dices, yo traigo 10 pesos en mi bolsa y esos me sacan de apuros. Eso no sirve para nada cuando se presentan situaciones complicadas. Por eso hay que confiar en nuestro Dios. ¿Qué hacer cuando no entendemos lo que sucede? Confía en Dios. ¿Qué hacer cuando no veamos la salida? Ora. ¿Qué hacer
hemos estado orando, Señor, y no llega la respuesta. Sigue alabando, alaba. No te canses de alabar. En las alabanzas habita el Altísimo, acuérdate. No te canses de alabar. Alaba. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Hechos 16:25. A la medianoche. ¿Dónde estaban? ¿Tú crees que podían dormir a esa hora? Estando con las manos encadenadas y los pies en el cepo. El cepo era una madera donde se incrustaban, donde se ponían los pies para abrirlos, formando, haz de cuenta, una cruz, una X. Entonces, con el paso del tiempo se acalambran las personas. Ese era un sufrimiento que hacían para que doblegaran a los presos. Dice el libro de los Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios. Pero ¿qué dice? Y los presos los oían. ¿Te imaginas a los presos sabiendo cómo los habían puesto a Pablo y a Silas? ¿Qué estarían pensando estos hombres? Yo creo que esperaban en cualquier momento escuchar gritos, llanto, dolor, quejas, sufrimiento. Pero no escucharon eso. Aquellos dos hombres heridos, escucharon a aquellos dos hombres heridos alabar a Dios, cantar himnos a Dios. Entonces sucedió lo que tenía que suceder, fueron liberados. Y eso es lo que esto nos enseña algo interesante, que nuestra reacción ante las dificultades, ¿ante qué? Las dificultades pueden ser un testimonio para otras personas, porque recuerda, quizás muchas personas están viendo, o otras personas están viendo tu vida, están observando tu vida, cómo reaccionas. ¿Quiénes? ¿Tu propia familia? ¿Tu esposa, tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus vecinos? ¿Tus compañeros de trabajo, por ejemplo? Entonces, para nosotros debe ser una enseñanza esta. Debemos nosotros entenderlo. Cuando nuestra confianza está en Dios en medio de las pruebas, estamos diciendo, mi esperanza está en Dios y no en mis circunstancias, no en lo que estoy viviendo. Vamos a recordar qué dice el libro de los Hechos en el verso 26. El libro de los Hechos en el verso 26, 16-26. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Dónde estaban Pablo y Silas? En una cárcel. ¿Cómo estaban? Encadenados. ¿Quién los liberó? Dios. Porque Dios tiene el poder. Porque Él lo ve todo. Porque Él lo sabe todo. Esto nos recuerda una cosa, que las cadenas pueden ser rotas por Dios. Las cadenas pueden ser rotas por Dios. Porque hay cadenas que solamente Cristo puede romper. Nadie más. Las cadenas de pecado, ¿quién las puede romper? Cristo. De temor, de amargura, de vicios, de desesperanza, ¿quién las puede romper? Solo Cristo. Y si tú estás con Él, porque has entregado tu vida a Él, entonces Él viene en tu ayuda. Él viene a ti. Dice Jesús hablando en Juan 8:36. Si el Hijo les libertare, verdaderamente libres serán. Por eso tú, cuando
renueves tu fe. Cuando dices, sí, yo creo en ti, Señor, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi Rey, eres mi libertador, eres mi sanador. Créelo, porque Él está haciendo lo que Él mismo dijo. Son palabras de Jesús. Si el Hijo te liberta, libre serás. Si el Hijo me liberta, libre seré. Por eso, como Él dijo, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar mis amigos. Seamos amigos de Jesús. Seamos sus discípulos. Que Él esté siempre con nosotros, libertándonos. Porque nuestra mayor libertad es ser libres del pecado por medio de Jesús. Esa es nuestra mayor libertad. Mis amados hermanos, yo creo que necesitamos ir de la mano de Jesús. Por eso es lo que vuelvo a invitarte. Estudia y más los evangelios para que conozcas a Jesús, para que sepas cómo vivía, qué hacía, qué puede hacer por nosotros. Si lo conocemos, entonces, y somos sus amigos, Él estará siempre con nosotros. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versos 30 y 31, que después de que se produjo ese terremoto, aquel hombre, el carcelero, les preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo y de Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú estás aquí porque tú crees en Jesús. Y si estás aquí, entonces nunca lo dejes. Siempre esté contigo. Entrégale tu corazón a Él. Hazle un altar en tu corazón. Y verás cómo cambia tu vida. Tienes que hacerlo. Pablo y Silas no solamente fueron liberados. El carcelero conoció a Jesús y la palabra le fue anunciada a la familia. Dice el verso 34 de este mismo capítulo 16, que el carcelero se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Ahí está, mira. Llevándolos a regal les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Tú también debes regocijarte porque tú crees en Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis amados hermanos? Que si estamos pasando o si hemos pasado por situaciones difíciles, Dios puede usar nuestras pruebas para tocar la vida de otras personas. Pablo y Silas estaban en una cárcel. Estaban heridos, estaban encadenados. Era medianoche. Ellos decidieron orar, alabar a Dios. Y mientras alababan a Dios, otros escucharon, los presos fueron testigos. El carcelero entregó su vida a Cristo y su familia escuchó el Evangelio. ¿Qué hacer cuando llegue nuestra medianoche? Cuando se presenta esa situación difícil. ¿Qué hacer? Recordé aquel pasaje de Pablo en Filipenses 4:6. Ora. Sean conocidas delante de Dios tus peticiones. Hay que orar. Cuando llegue esa medianoche, cuando se presenta esa situación difícil, ora. Dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? En ese momento, confiemos en Dios. Dice el libro de los Proverbios 3:5. ¿Qué hacer cuando llega nuestra medianoche? Cuando se presentan esos momentos, esas situaciones difíciles, ¿qué hacer? Confiemos ¿en quién? En Dios. Confía en el Señor de todo tu corazón, dice la Escritura. Y no te apoyes en tu prudencia. El ser humano es falible. Así que entrega tu necesidad, tu problema, tu situación a Cristo, porque Él te sacará adelante. ¿Qué hacer cuando llegas a medianoche? Alaba a Dios. Dice el salmista 34:1. Alaba a Dios. Cuando llegue tu medianoche, cuando se presente esa situación difícil, ora, alaba. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará en mi boca siempre. Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando llegan esas situaciones difíciles, si tú crees en Dios y tú le crees a Dios, entonces, primero, ora, alaba, confía, pero espera. Lo dice el salmista, el 27:14, espera. Quizás la respuesta no llegue rápido, pero ¿sabes quién tiene la respuesta? Por eso espera, dice, aguarda, esfuérzate, aliéntese tu corazón y sí, espera en el Señor. Porque insisto, quizás no llega la respuesta en el momento que tú quieres, pero ¿sabes quién tiene la respuesta? Y la respuesta llegará. Por eso, si estás pasando por una situación difícil, no dejes que tu problema te robe tu alabanza. Alaba. No esperes a que la puerta se abra para alabar a Dios. Alaba aún aunque la puerta esté cerrada. Alaba. Si ves que no hay salida, ora. No esperes a confiar cuando las cadenas se rompan. No. Confía mientras estás luchando. No esperes a ver el milagro para creer en Dios. Cree en Dios porque Él sigue siendo Dios. Mis amados hermanos, yo creo que todos hemos pasado por situaciones complicadas, quizás muchas veces hasta de vida o muerte. Pero si nosotros confiamos en Dios, porque le hemos entregado nuestra vida a Él, Él lo hará. ¿Tú estás dispuesto, estás dispuesta a alabar? Tenemos que entenderlo. Parece que es el Salmo 22 donde habla de que en las alabanzas 22:3, en las alabanzas Él habita. Porque tú eres santo, porque tú habitas en las alabanzas de Israel. ¿Y tú quién eres? Eres Israel. Y Él no miente. Su promesa ahí está. Entonces, alaba a Dios. Pero que tu alabanza no salga de tu boca, salga de tu corazón. Un corazón rendido a Él. Porque finalmente Él conoce todo. A Él no lo voy a engañar. Él no necesita
que alguien le diga, mira, él o ella es esto, que él no necesita nada de eso. Él conoce nuestras vidas. Somos un libro abierto para él. Así que, mis amados hermanos, alaba, ponte de pie. Ayúdame, por favor. Tú quieres entregar tu vida a Cristo, de verdad. Ríndela a Él. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. Y con tus propias palabras, dile, hoy rindo mi vida a ti, Señor. Porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Eres mi libertador, mi sanador, mi Rey, mi Dios, el que me conoce. En ti vivo, en ti soy, en ti existo. Porque yo un día me presentaré delante de ti, dile con tu boca, a rendirte cuentas. Pero desde ahora quiero caminar contigo de la mano. Tú conoces mis circunstancias. Y alabarte no depende de mis circunstancias. Quiero rendir mi vida a ti, mi corazón a ti. Tómalo, Jesús. Te necesito. Te abro mi corazón en sus puertas de par en par. Porque declara mi boca y lo cree mi corazón, Señor. Que tú eres mi Señor, mi Salvador. Aquel que entregó su vida, aquel que quiso ocupar mi lugar, aquel que pagó mi deuda para darme la salvación. Y lo único que puedo decirte ahora es, gracias. Gracias por ser mi Salvador. Gracias porque, Señor, tú me has sacado de tantos problemas y seguirás haciéndolo. Porque soy tu hijo, porque tú me amas. Y lo único que puedo decirte es gracias. Alábalo con tus propias palabras. Entrega tu ser a Él. Entrega tu ser a Él. Él es el más grande. Él es el que nos ha sacado. Él es el que ha venido a nuestras vidas. Él es el que nos da el sustento diario. Él es todo para cada uno de nosotros. Hazlo con tus propias palabras. Él es tu libertador. Él puede producir ese terremoto. Él puede abrir esas puertas. Él puede soltar esas cadenas que hoy te amarran. Yo no sé qué estés viviendo hoy, alguna enfermedad. Él te puede sanar. Quizás alguna deuda. Él puede proveer para que tú sanes esa deuda, saldes esa deuda. Yo no sé qué puede haber en tu vida, pero Jesús sí lo sabe. Oh Señor, maravilloso eres tú, Salvador de cada uno de nosotros. Ese es tu nombre. Te llamas Jesús, pero tu nombre es Salvador. Y tú estás en cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, te damos gloria, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Alabado seas, Padre. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. Llénanos de ti, Señor.
Oh Dios, eres maravilloso, Señor.